¿En qué concentra hoy la atención la palabra del Señor? Habla de un tiempo, habla de un lugar, habla de unas miradas. Se trata el primer día después del sábado y todavía estaba oscuro. En los días anteriores, leyendo la Pasión de Cristo, encontramos que se habla varias veces de oscuridad. Cuando Judas sale del cenáculo para entregar a Jesús, era de noche. Esa es la oscuridad de la traición. Pedro, por 3 veces en la noche, niega a Jesús. La hora dura de su pasión, de su oración angustiosa en la cruz, en el huerto, era de noche. Es crucificado y desde el mediodía hasta la hora nona, dice el texto, 3 de la tarde, una gran oscuridad invadió la tierra. Era de noche. Oscuridades, la oscuridad de la traición, la oscuridad de la cobardía para no estar con el Señor, la oscuridad del sufrimiento, la oscuridad del dolor, la oscuridad de la muerte y la oscuridad de la sepultura. Pero se trata del primer día después del sábado. El sábado era el día sagrado para los judíos. Y aquí estamos ante el primer día después. No es el día siguiente, teniendo como punto de referencia el sábado. No, es después. Es decir, el sábado quedó atrás. Y ahora estamos nosotros ante un día nuevo, ante una semana nueva, ante un comienzo nuevo. Y la obra que en Jesús se realiza y Jesús realiza en nosotros es totalmente novedad. Como encontramos en el relato ayer en la noche de San Lucas, del gran anuncio de la Pascua, muchas cosas sucedieron junto al sepulcro. Hoy también. En la época, el sepulcro era una gruta amplia, tenía una puerta pequeña, por lo cual casi siempre había que inclinarse para poder entrar. Tenía varios nichos y ahí se depositaban los cadáveres. En la época no se usaban ataúdes, cajas mortuorias, no existía. En la época se sepultaba de otra manera. Una sábana de lino muy larga, normalmente medía 4 metros de largo y 1 metro de ancho. Y con ella se envolvía el cuerpo del difunto y se le daba varias vueltas. Normalmente se ponía algo en la cabeza y 3 vendas para tratar de ajustar esa sábana al cuerpo. Una venda puesta en el cuello, una venda puesta en la cintura y otra venda en los tobillos. Y así se sepultaba. Y aquí encontramos nosotros entonces una enorme cosa nueva, el sepulcro. Hacia allá va María de Magdala y encuentra que la piedra ha sido removida y que el Señor no está. La piedra significa un límite total, la vida llega hasta ahí. Es que cuando sentimos eso, imaginemos nosotros un sepulcro, así como lo describo, una cueva y una gran puerta que la cierra, hasta ahí llegamos los vivos. La vida es de ahí para acá, y parece que de ahí para allá es otra cosa distinta. Allá viven los muertos, allá están los muertos, si es que se puede hablar de que ahí vivan, porque son muertos.
Parece que ahí efectivamente queda trancado el tránsito. Los vivos nos movemos en un lado, los muertos están en otro lado. Y sin embargo, esa piedra, ese límite ha sido corrido. La pesada puerta de la muerte ha sido corrida. Lo cual significa que el sepulcro ya no es la morada de Jesús. Él no está ahí. María de Magdala lo dice. Ella piensa que se lo han llevado. Pero Jesús en realidad ya no pertenece. Realmente fue muerto, realmente fue sepultado, pero ya no pertenece a ese lugar. Allí donde la muerte parece que no se cansa de afirmar ese veredicto de destrucción. Y Jesús ya no pertenece ahí. Un nuevo tiempo, un lugar, pero un lugar donde normalmente no pasa nada, porque en los sepulcros normalmente no pasa nada, salvo que haya profanadores, salvo que haya personas irrespetuosas que se roban cadáveres para cualquier cosa, pero normalmente ahí no pasa nada. Y sin embargo, ese límite espantoso fue quitado y Jesús ya no pertenece a ese lugar. Y encontramos ahora distintas miradas frente al hecho. 3 miradas, 3 personas. María de Magdala, María la Magdalena. Es muy temprano, va al sepulcro, parece que no se resigna a que su Señor haya muerto y quiere estar cerca. Mis queridos hermanos, eso hacemos todos. Vamos a los sepulcros, vamos a los cementerios, vamos a los cenizarios, vamos a los osarios. María Magdalena tiene una convicción. Se llevaron del sepulcro al Señor y no sabe dónde lo han puesto. Para ella, el cadáver sencillamente fue trasladado, se lo llevaron y no se conoce su paradero. Miren ustedes, una escena curiosa, una escena sorprendente y hasta macabra. ¿Quién se roba un cadáver? ¿Y para qué se roba uno un cadáver? ¿Cómo para qué? Pues hace unos años, hace poco salía la noticia de un aniversario de hace varios años en Colombia, de un hecho espantoso. Indigentes y habitantes de calle que eran asesinados, había un precio por ellos y sus cadáveres eran llevados a distintas morgues para que allí se hicieran con ellos estudios de anatomía. Y fue tenebroso descubrir eso. Mataban indigentes para proveer anfiteatros donde estudiantes practicaban efectivamente y estudiaban. Pero ¿para qué se roban un cadáver? ¿Se trata de un ocultamiento? ¿Hay que hacerlo desaparecer? Nuestro país llora permanentemente porque hay vivos que están desaparecidos y parece que están muertos, pero nadie sabe de dónde están. Nuestro país y muchos papás y muchas mamás lloran porque sus hijos desaparecidos no aparecen y ni siquiera su cadáver aparece. Tiene algo de triste esto, tiene algo incluso como de macabro, decía hace un instante. María Magdalena ve. Miren esto, la lengua en la cual se escribe el Nuevo Testamento es muy rica y utiliza 3 expresiones diferentes cuando habla de aquello que hacen María Magdalena, Pedro y el discípulo amado. Y la expresión que se utiliza ahí en el Nuevo Testamento es María ve, simplemente constata que la piedra fue corrida,
constata que la tumba está vacía, ve lo que cualquier ojo humano puede ver, nada más. María Magdalena representa algo muy bello, la experiencia del amor. ¿Cuál era el perfume con el cual normalmente se ungía a los difuntos en la época? Normalmente, la mirra. Cuando Jesús nace en Belén, recibe la visita de 3 magos, de 3 sabios de Oriente: oro, incienso y mirra. Ahora va a estar allá. Otro texto nos dice que son 3 mujeres las que van a ir, pero llevan solamente el perfume de los difuntos, la mirra. Pero hay un libro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor entre un enamorado y una enamorada. Mi bien amada es un saco de mirra que reposa entre mi pecho. En el Cantar de los Cantares hay un canto de amor en un jardín, y precisamente el perfume que ahí aparece entre los enamorados es el perfume de la mirra. Ya no es solamente un bálsamo para difuntos, es también un aceite de la relación de amor. Eso encarna María Magdalena, es hermoso. No puede sino simplemente constatar, no va más allá, no alcanza todavía, pero sin embargo la mueve un gran amor. María Magdalena no puede vivir esta experiencia sola, va a la comunidad, encuentra a los que eran la cabeza de la comunidad y cada uno de ellos representa algo. Pedro, la cabeza; el otro discípulo, también el amor. En la época, el testimonio de una mujer no se creía. Por eso ellos corren al sepulcro a ver qué pasó. Pedro corre con poca velocidad, pero la expresión que el texto bíblico utiliza es diferente a la de María. María constata, Pedro contempla. ¿Qué ve? El lienzo que está ahí en orden. Miren, para que lo entendamos un poco. Qué curioso lo que constatan. El cuerpo había sido envuelto y constatan que sencillamente todos los ropajes están intactos, pero el cuerpo no está. Es como si nosotros tuviéramos una bolsa que se desinfla. Ya no está el contenido, pero sin embargo conserva completamente su forma. ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible que alguien se robe un cuerpo y que sin embargo deje intactas todas las vestiduras? ¡Qué extraño! Ahí ha pasado algo diferente. Pedro comienza a recordar. No simplemente constata, contempla. Mira algo, pero vienen a su mente recuerdos. Los recuerdos de Jesús, los recuerdos de alguien que anunció un día su pasión. Pedro constata, Pedro va más allá y sencillamente evoca y comienza a presentir que el destino final de Jesús no podía ser ese. Y sin embargo, esa pequeña luz que Pedro comienza a tener no es suficiente. Por eso el Evangelio nos regala la tercera mirada, la del discípulo amado. Acompañó a Jesús desde el comienzo. Cuando Juan Bautista lo señaló como el Cordero de Dios, ahí comenzó a seguirlo. En el cenáculo estuvo presente, inclinó su cabeza en el pecho del Maestro. Mientras Pedro lo negaba, él, el discípulo, entraba y seguía al Señor en la pasión.
Mientras Pedro huía de la cruz, el discípulo permaneció con él. Y un día después de la resurrección, lo reconoció caminando en la playa. Es el Señor resucitado. Qué bonito esta figura del discípulo. No tiene nombre. Ahí se identifican todas las personas, discípulas o discípulos, que queremos tener una relación movida por el amor, aquel a quien Jesús amaba. Y el texto nuestro nos dice que Él mira de otra manera. No mira como la Magdalena, que simplemente constata. No mira como Pedro, que contempla, intuye algo. Él mira con otra mirada, la mirada del corazón que ama y que cree. Esa es la mirada del discípulo amado. En ese momento entendió lo que dijo la Escritura, la palabra de Dios, que él habría de resucitar según las Escrituras. Esa es la mirada del discípulo amado, mirada con el corazón que es capaz de creer, y fe que se apoya en la palabra del Señor. Palabra de Dios que tiene como centro la Pascua de Jesús. Él ve mucho más allá de una simple constatación. Él siente que exactamente el cuerpo de Jesús salió de ahí. No, nadie se lo llevó. El Padre de amor le ha devuelto la vida por el don del Espíritu. Esa es la mirada del discípulo amado, con un corazón que cree y con una fe que se apoya en la palabra. ¿Y nosotros qué? Ustedes y yo, que hoy celebramos la Pascua de Jesús. Nosotros, por una parte, ¿cómo sentimos el paso de nuestros días? ¿Es un día común y corriente? ¿O nosotros sentimos que efectivamente estamos viviendo en el primer día de la semana? Nuestros días no pueden transcurrir de otra manera, tienen que transcurrir de otra manera. Cuando sentimos que nosotros vivimos acompañados por la presencia de Jesús resucitado. Y eso es diario. Eso no es simplemente para la vigilia pascual. Eso no es simplemente para los días de la Semana Santa. Mis jóvenes queridos que participaron en la Pascua Juvenil, ¿y es que acaso la presencia del resucitado es solamente para esos días? Y todos nosotros, la resurrección de Jesús, hablamos de ella solamente en el tiempo pascual. Es que cada vez que nosotros celebramos la misa, en cualquier día entre semana, ahí estamos nosotros celebrando la presencia del resucitado. Y es que cada día que nos acercamos más a la palabra de Dios, tenemos una mirada distinta frente a la vida. ¿Cuál es entonces el tiempo que vivimos? Y lo vivimos precisamente con la fuerza de este nuevo día de la semana que el Señor nos regala por su resurrección. Pero por otra parte, ustedes y yo, ¿qué seguimos buscando cuando vamos a los sepulcros? No encontraremos a Jesús jamás, lo encontraremos acá, presente en la Eucaristía, presente en su palabra, presente en la comunidad. Pero ¿qué seguiremos encontrando cuando vamos a sepulcros, cenizarios y osarios? Tendremos que visitarlos de manera diferente, porque también para ellos la puerta quedó corrida y para ellos el bello cementerio, el osario bien organizadito, el cenizario bien limpio y bien decorado, no es su última morada. También para ellos la puerta quedó definitivamente corrida y ellos pertenecen a la vida y no a la muerte. ¿Cuál es la mirada que nosotros tenemos? No solamente frente a la muerte de Cristo, sino frente a nuestra propia fe. Es posible que seamos como la Magdalena, una religión simplemente de cosas que se ven y se constatan.
no más. Hay mucha gente incluso que dice que no cree en Dios porque no tiene pruebas. Lo vamos a encontrar más adelante con Tomás. Hay mucha gente que sencillamente dice que necesitan que le prueben a Dios. Es imposible probarlo, porque no pertenece a ese orden. Es de otra forma como se le descubre. Pero ¿cuál es nuestra religión? ¿Cuál es nuestra fe? La fe simplemente de unos hechos que se recuerdan, la fe de unos ritos que se repiten y se repiten, e incluso muchas veces los que queremos ver, los que queremos tocar. ¿O acaso nuestra fe es un poco al estilo de Pedro? Recuerdos, historias bonitas. Jesús es un personaje interesantísimo. Jesús tiene una palabra única. El mensaje de Jesús educa. El mensaje de Jesús ayuda en la vida, pero nada más. Nos corresponde pedirle al Señor que nos dé la gracia de tener la mirada del discípulo amado. Ver con el corazón. No es una invención. Los hechos fueron reales. La tumba quedó abierta, Jesús ya no estaba allá. Pero ver esos hechos y todo con el corazón. Con un corazón que cuando se apoya en la palabra es capaz de creer. El discípulo vio y creyó. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hoy, celebrar la Pascua. Para eso estamos acá. Pero ¿cómo la vamos a celebrar? No solamente en la Eucaristía gozosa, feliz y alegre, sino como decían los textos hoy de San Pablo, barriendo de la vida la levadura vieja y asumiendo la nueva levadura, los panes ácimos de la sinceridad, de la verdad. O como diría otro texto de San Pablo que también se podía leer hoy, buscando las cosas de arriba, es decir, mirando esta vida nuestra diaria, pero con la mirada de la fe, que es la mirada de Cristo en la cruz y de Cristo resucitado. Hoy celebramos Pascua y se nos invita a todos a que recorramos un camino pascual. Jóvenes queridos que participaron en esta Pascua juvenil, ¿cuánto necesita la iglesia de ustedes? ¿Cuánto necesita de jóvenes que sean capaces de hacer un camino de fe al estilo de estos discípulos? Seguramente muchas veces ustedes han tenido el deseo de que se constaten las cosas para ver si creemos. Seguramente en algún momento de su vida su corazón se ha entusiasmado con Jesús, pero no puede ser un entusiasmo pasajero. Se necesitan jóvenes como ustedes que se acerquen al Señor desde el corazón, amándolo a Él, que nutran su fe del encuentro con la palabra del Señor, que es la que nos permite tener una mirada distinta, que se sientan que forman parte de una familia, donde Pedro representa este servicio de la autoridad, de la orientación, donde el discípulo amado representa el don del amor. Y esa es la invitación para ustedes, mis jóvenes queridos. Les agradezco que hayan aceptado la invitación de la diócesis a participar en estos días de esta experiencia juvenil de Pascua. Aprecio mucho la intención que han tenido y por lo cual están acá, de cerrar esta Pascua juvenil acá en la catedral, acompañándolos nosotros para presentarle al Señor con gratitud la experiencia vivida y para proyectar todo un servicio misionero, porque efectivamente desde el sepulcro todos salimos misioneros. Permítanme, quisiera terminar mi meditación simplemente volviendo a leer, que es hermosísimo, uno de esos trozos de ese texto que se leyó antes del Evangelio, que se llama la secuencia de Pascua. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada.
los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de su Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Mis hermanos queridos, no dejemos de repetirnos incansablemente en nuestro corazón: estás resucitado, la muerte en ti no manda. Y por eso somos capaces de decir: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y si eso es así, este amor y esta esperanza resucitada se vuelven nuestra razón de vivir y nuestra fuente de vida. Un momento en silencio, cada quien en su sitio, en su puesto, para hacer un pequeño instante de oración que lleve al corazón la luz inmensa de esta hermosa palabra que la Iglesia nos regala para este día de Pascua.